Bienvenidos amigos, vamos a comenzar con toda la actitud a aprender este idioma náhuatl. Me da mucho gusto verlos aquí. Tenemos aquí dos palabras, cual y tonal, que en esencia es buen día. Y espero que si me escuchen bien, hay un poquito de ruido, pero no se preocupen. Espero no le hagan caso. Entonces, cual y tonal, buen día. Cuali, tenemos aquí el significado bueno o buen. Y tonal significa día. Entonces, juntos ya diría cual y tonal, buen día. Entonces esa es una frase inicial para saludarlos a todos, cual y tonal. Vamos a comenzar entonces con otras frases que podemos utilizar en el idioma náhuatl. Por ejemplo, tenemos la palabra akin. Akin en náhuatl. Significa akin, significa, vamos a ponerlo de otro color, significa quién. ¿Quién? Entonces tenemos que akin significa quién. ¿Quién? Entonces para decir quién van a decir ustedes quién. Y entonces, perdón, akin van a decir quién. ¿O correcto? Entonces espero que se haya entendido. Recordémoslo porque ahorita vamos a recordarlo en una frase. Y vamos a pasar con otra palabra. Entonces tenemos aquí otra palabra. Vamos a utilizar techmaca. Techmaca. Esta palabra es náhuatl y podemos utilizarlo. Y esto significa nos da, nos dan o nos da. Ya está conjugado, nos da. Del verbo dar, nos da. O nos dan. Es lo mismo, nos dan. Techmaca. Nos dan. Viene aquí amigos, tech es un prefijo que se utiliza para hablar de varias personas, entre ellas nosotros estamos ahí, nosotros, y la otra ya conjugado el verbo kimaka, aquí no está completo porque está conjugado, pero es el verbo kimaka, significa dar o dar algo. En este caso es nos dan, ¿verdad? Techmaca, nos dan. Y como ya tenemos estos ejemplos, vamos a finalizar con esta otra palabrita, que es el verbo, perdón, la palabra, una facilita y que a todos nos gusta, es esta, amigos. Vamos a ver, Tommy. Tommy como muñeco, ¿verdad? Tommy. Y esto es bien fácil porque el Tommy es el cash, es dinero. Dinero. Entonces Tommy es dinero. Entonces Tommy es dinero en náhuatl, Tommy. Ya junto todo amigos, junto todito esto, vamos a hacer vamos a juntarlo todo. Entonces diríamos akin techmaca, akin techmaca Tommy. Akin techmaca Tommy. Esta sería una pregunta amigos, entonces tenemos una pregunta aquí, akin techmaca Tommy. Entonces en náhuatl le estaríamos preguntando, ¿verdad? Sería una pregunta en náhuatl, akin techmaca Tommy. Se acabó la página amigos. Entonces lo vamos a... permítanme. Y entonces en español diríamos esto. ¿Quién nos da dinero? ¿Quién nos da dinero? Dinero es un símbolo de interrogación. Aquí otro. ¿Quién nos da dinero? En náhuatl podemos decir, como ya repetimos, vamos a poner de otro color, akin perdón amigos, akin techmaca Tommy. Donde quiera que tú vayas, esto se te va a entender a la perfección. Akin techmaca Tommy. Entonces amigos, esta fue una frase que aprendimos hoy. Espero que se suscriban, que compartan, que por favor se suscriban para que pueda yo seguir creciendo en mi canal y podamos poner más videos como este.
para que ustedes puedan seguir aprendiendo más del idioma náhuatl. Esto fue todo por hoy. Espero que les haya gustado. Nos vemos en otro día. Adiós.